Buenas tardes, bienvenidos al canal Spanish Power BI. Mi nombre es José Luis Arqués y en este vídeo os voy a enseñar cómo crear inteligencia de tiempo. Empecemos. ¿Qué es la inteligencia de tiempo? La inteligencia de tiempo son todas aquellas fórmulas que vamos a diseñar para poder comparar nuestros datos en un periodo determinado de tiempo. En las últimas releases, Power BI ha incorporado lo que se llama la jerarquía en el apartado de las fechas. Lo vamos a ver ahora. Pero primero dejadme que os muestre este ejemplo donde tengo el campo fecha en año, mes y día y mi configuración regional está en día, mes, año. Lo que vamos a hacer es, voy a aprovechar este vídeo para ver cómo cambiamos esto con el editor de Power Query. ¿De acuerdo? Ahora estamos en el diseño de los indicadores, en el apartado datos, y vamos al modelado de los datos. Sería a través de inicio, editar consultas. Aquí entramos en el editor de Power Query y aquí es donde vamos a cambiar esta fecha a formato día, mes, año. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer pues es marcar la columna fecha y a través de la opción inicio, dividir columna, voy a separar estos 8 caracteres, los voy a ir separando de 2 en 2. Porque, como veis, tengo los 4 primeros el año, los 2 siguientes el mes y los 2 últimos el día. ¿De acuerdo? Los voy a separar, dividir por número de caracteres. Serán 2 caracteres, una vez lo más a la derecha posible. Lo que hace Power Query es crearme otra columna con el nombre fecha.2 donde me pone el día. Como es el día y lo tengo identificado, ya le voy a poner que es el día. Y lo que me queda de la columna fecha, es decir, año y mes, me lo sigue manteniendo en la fecha.1. Vuelvo a marcar esta columna, dividir columna por número de caracteres igual y los 2 últimos a la derecha, que es el mes. Una vez lo más a la derecha posible. Y ahora tendré otra columna que se llamará fecha.1.2, que será el mes. La identifico como mes. Y esta, que es el resultado de los 4 caracteres que me han quedado, la identifico como año. Ahora ya tengo año, mes y día y la intención es unir estas 3 columnas en una sola, llamada fecha, con el formato fecha. ¿Cómo hacemos esto? Pues en el apartado agregar columna, columna personalizada, le voy a poner el nombre fecha ya y voy a utilizar una fórmula del lenguaje M, que es el lenguaje que se utiliza en el editor de Power Query, que es la siguiente. Almohadilla date, abro paréntesis y atención porque aquí es importante el orden de las columnas. Almohadilla date, año, coma, aquí no es punto y coma, es coma, mes, coma, día. Es decir, conviérteme a fecha estas 3 columnas en el formato día, mes, año. Pulso en aceptar y aquí tengo la columna ya en el formato deseado que coincide con mi configuración regional. Ponemos esta fecha en formato fecha y guardamos, cerramos y aplicamos. Perfecto. Seguimos con el diseño de la inteligencia de tiempo. Ahora lo que necesito es la tabla calendario que tenga todas las variantes de las fechas, es decir, que tenga el año, que tenga el mes, el trimestre, el día, etcétera, etcétera. Para ello tengo que crear una tabla. Me voy a la pestaña modelado, nueva tabla. Recordad que estas opciones pide una fórmula DAX y la fórmula será, la voy a nombrar calendario, la tabla, y la fórmula es calendar auto. ¿Por qué utilizo esta fórmula? La utilizo por 2 motivos. El primero es porque esta fórmula es capaz de recorrer mi tabla de pedidos y todas las transacciones desde el primer año hasta el último que tenga transacciones me va a crear un registro por cada día del año. Es decir, si yo tengo ventas, como es el caso, del 1 de enero de 2010 al 31 del 12 del 2018, me va a crear un registro por cada día. Yo no tengo ventas todos los días, pero él me va a crear un registro por cada día. Lo vemos. Pulso en Calendar Auto. Y ahora, a ver, porque esto tarda un poco. Vamos a actualizarlo. Y ahora veremos que me pone todos los registros del 1 del 1 del 2010
al 31 del 12 del 2018, que son los años que yo tengo datos. Aquí lo vemos. Le cambio el formato, le pongo que es fecha, día, mes, año de 4 dígitos y aquí está. Perfecto. Aprovecho también para cambiar pedidos a día, mes, año para tener siempre el mismo formato. De acuerdo. Ahora que estoy y ya he creado la tabla calendario, veréis que tengo la columna date, que la voy a renombrar también como fecha. Y tengo una flechita que me va a mostrar la jerarquía, lo que os decía de la jerarquía. Esta jerarquía es útil porque ya me define ordenadamente los meses, los años, los trimestres, etcétera. Pero yo puedo necesitar más información. Por ejemplo, esto es el día del mes. Yo necesito el día de la semana, si es un lunes, si es un martes, si es un sábado. Puedo necesitar incluso si es fin de semana o no es fin de semana, etcétera. Entonces, lo que voy a hacer en este vídeo, el objetivo de este vídeo es prescindir de la jerarquía y vamos a crear en la tabla calendario todas las columnas que necesitamos, ¿de acuerdo? Igualmente, que sepáis que podemos utilizar sin problemas la jerarquía. Por ejemplo, yo hago una segmentación de tiempo y utilizo el año, veréis que me lo pone perfectamente, aunque yo no lo puedo ver como jerarquía. Tengo aquí el año. Yo, por ejemplo, si voy aquí al apartado calendario, no veo la jerarquía, no veo los años, pero sí que tengo el año. De la misma manera, si aplico otra jerarquía, por ejemplo el trimestre, pues también me lo hace. Un tema importante es que también cuando aplica la jerarquía ya me ordena los meses, por ejemplo. Si yo vuelvo a poner una segmentación de tiempo en los meses, ya me los pone enero, diciembre. Cuando nosotros creemos los meses, veremos que tenemos que ordenarlos y él ya lo hace, ¿de acuerdo? Pero lo que yo quiero es que veáis cómo crear toda esta inteligencia de tiempo, ¿de acuerdo? Vamos aquí a datos, volvemos aquí y vamos a ir creando a través de modelado nueva columna. Por ejemplo, el año. ¿El año cómo lo creo? Pues con la función year, que también está en Excel, y siempre es de calendario, la tabla calendario, la columna fecha. Siempre es esta columna, aquí lo tengo. Otra columna, pues el mes. El mes sería, si quiero el número, sería, voy a poner en mes la fórmula month de calendario fecha. Y veis que ya me ha aparecido calendario año, me va apareciendo todas las columnas que tiene la tabla. Otra columna sería el mes, es decir, el nombre del mes, que esto se utilizaría la función format de calendario fecha. Y aquí son 4 Ms. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos, el mes 1 y el nombre del mes, enero. Otra columna que quiero o que necesito, pues la del día. Sería la función day de calendario siempre, calendario fecha. Vale, y otra columna que necesitaría sería la del trimestre, que esto también es con un format de la columna calendario fecha. En este caso, lo que le voy a hacer es añadirle una T para que en lugar de un 1 me incluya 1T. ¿De acuerdo? Vamos a refrescar esto. Y aquí tenemos, por ejemplo, el segundo trimestre sería abril, ya me saca el año, me saca el número de mes, me saca el mes y me saca el día. Ahora yo quiero el día de la semana. Por ejemplo, si era un lunes, un martes o un miércoles, pues sería nueva columna, día, semana. También sería con la función format de la columna calendario fecha, pero esta vez con 4 Ds. Y aquí tengo el día de la semana. Tengo que actualizarlo, refrescar un poco y me va a salir. Aquí lo tenemos. Ahora imaginaros que yo quiero, tengo el día de la semana, pero por ejemplo este día de la semana, si yo lo utilizo como segmentadores de tiempo, no me saldrá ordenado. ¿Cómo puedo hacer para ordenarlo? Si lo vemos, yo utilizo un segmentador de tiempo, pongo
día, semana. Y aquí me dice domingo, jueves, lunes, ¿de acuerdo? Me sale desordenado. Vale. Pues lo que tenemos que hacer es crear una tabla que se llamará semana, que tendrá dos columnas. Una es el día y otra es el n día, por ejemplo. Y aquí será lunes. Le voy a decir qué orden tiene. Entonces aquí será el 1, el 2. ¿De acuerdo? Y esto sería la tabla semana. Lo que hago es que la creo y ahora tendría que vincularla. Ahora ya tendría que empezar a vincular, a relacionar campos para poder seguir trabajando con la inteligencia de tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo creo yo una gráfica. Si yo arrastro el valor de mis ventas y arrastro el mes que he creado, veremos la diferencia. El mes, fijaros que el mes me sale desordenado, ordenado alfabéticamente. Si arrastro el mes de la jerarquía, que es este, me sale alfabéticamente. ¿Cómo puedo arreglar para que me salga ordenado? Pues sería en el apartado modelado, mes, ordenar por columna nmes, es decir, ordénamelo por el numérico. ¿De acuerdo? Y si yo ahora arrastro el mes y quito el otro, ya me sale ordenado. Lo que es cierto es que si activamos la etiqueta de datos, me sale todos los mismos importes. ¿Por qué? Porque no he creado las relaciones entre las consultas o las tablas. Es decir, la fecha que yo he creado en pedidos tiene que relacionarse con la fecha del calendario. Y el día de la semana con la tabla semana. Ahora ya tengo los importes globales, ¿eh? Todavía no hemos segmentado por años, importes globales. Muy bien, vamos a continuar con la tabla calendario. Habíamos creado el día de la semana, pero no nos salió ordenado. Habíamos creado aquí los días, la tabla, para decirle qué día es el primero, el segundo, etcétera. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una columna, en la tabla calendario con una fórmula DAX que se llamará n día semana. Y va a tener la fórmula switch, que tiene que ser cierto. Y entonces utilizaremos para movernos entre tablas la función related. Related día, de semana a día, y que sea igual a lunes. Entonces, que sea un 1. Si no, pues voy copiando esto, ¿eh? Hasta aquí. Voy a inicio copiar y pongo pegar martes 2, miércoles un 3, jueves un 4, el viernes un 5, el sábado un 6, le está ordenando, y el domingo un 7.
Entonces con esto le estoy diciendo que me ordene la tabla. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis. Y ya lo tengo. Entonces ahora, si yo acojo un segmentador de tiempo y le digo que es por día de la semana, perdón, cojo y aplico este de aquí, la tabla semana, vamos a ver dónde está, aquí. Aquí lo que me falta es que la tabla semana, le tengo que decir que esto, a través de modelado, ordena por columna en día. ¿De acuerdo? Y ahora ya tengo, como está relacionado mi campo día de la semana con este, pues ya tengo la estructura correcta. Ya me sale ordenado. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar la inteligencia de tiempo. Tengo aquí los globales, pero yo voy a crear dos medidas rápidas para ver las ventas y así vemos una comparativa de cómo se crea, cómo se usa la inteligencia de tiempo. Voy a utilizar la fórmula sum de la tabla pedidos, el último campo que es valor. Esto me va a hacer una suma global, ¿de acuerdo? Y otra medida que sea ventas LY, que utilizaré la función calculate de la medida ventas, es decir, calcúlame las ventas y según la función el mismo periodo del año anterior de calendario fecha, siempre calendario fecha. De acuerdo, tengo estas dos medidas. ¿Qué hago ahora? Aplico aquí las dos medidas creadas que están aquí. Entonces aplico ventas del año anterior, quito el valor, tengo ya diferentes importes, creo un segmentador de tiempo que sean los años, por ejemplo. Me voy aquí y digo año. Lo pongo en una lista que es más fácil. 2013, aquí tengo los datos, 2016, 2012, 2011, aquí tengo datos. Voy a segmentar otra vez por meses, esta vez ordenados, como ya están ordenados. Perfecto, arrastro el mes y aquí los tengo. 2011, mayo y los viernes y los jueves. Pues aquí tengo la información. Y también podría arrastrar, por ejemplo, otro segmentador de tiempo que fuera el trimestre. Aquí me voy y arrastro trimestre. Vale, como solo hay datos, como estoy en mayo, solo hay segundo trimestre. Si quito el mayo, puedo hacer, por ejemplo, tercer trimestre. Y aquí están estos 3 meses y ahora digo en agosto y los viernes. Así es como estoy aplicando la inteligencia de tiempo a mi negocio. Estáis viendo que he diseñado una tabla llamada calendario que tiene todos los registros de los años que tengo ventas, uno a uno, y además que se irá incrementando según vaya añadiendo más ventas, irá incrementando los años. He creado, respetando la jerarquía que ya me aparece que puedo mantenerla, he creado más columnas de la tabla calendario según necesidad, pues el trimestre, el día de la semana. Yo podría crear una columna nueva aquí que fuera, por ejemplo, fiscal year, y lo que haría es que le diría que sería igual a año, calendario año, y le añado podría poner FY más calendario año. Y aquí tengo pues el año fiscal y lo podría aplicar pues en lugar de aquí
que me saliera ya el año fiscal. Todo esto se puede hacer con inteligencia de tiempo. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo. Si queréis estar a la última en Power BI y conocer mucho más la potencia de esta herramienta, suscribiros a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.